Bienvenidos a Edificándonos. Seguiremos con las lecciones del libro de los Hechos, ahora en el capítulo número 2. Continuando con lo que vimos en el video anterior, habíamos quedado al final ya del capítulo 1, cuando se eligió el nuevo apóstol. Y ahora en el capítulo 2 nos vamos a encontrar a los apóstoles en el día de Pentecostés. Según el capítulo 2, versículo 1, vamos a dar lectura y luego vamos a hacer algunos comentarios de este capítulo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar, y de repente vino del cielo un ruido como de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas como de fuego que, repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Bueno, aquí vamos a notar y vamos a ver un par de cosas muy interesantes y vamos a matar algunos mitos urbanos sobre lo que sucedió este día. ¿A qué me refiero con esto de los mitos urbanos? Es que hay muchas historias que se cuentan y se sacan algunas conclusiones erradas de este capítulo, producto de leer incorrectamente y también de no tener un estudio adecuado del contexto que se está dando. Veníamos en el capítulo 1 justamente hablando de este mandamiento que le da nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles directamente, que iban a ser bautizados con el Espíritu Santo. Si nosotros vamos al capítulo 1 y vamos al versículo 4, dice: y reuniéndolos, ¿a quién? A los apóstoles, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oyeron de mí, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes, los apóstoles, ya lo vimos en ese capítulo, repase el video, serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Había una promesa de nuestro Señor Jesucristo de que iban a ser bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Están aquí en Pentecostés. El Señor Jesús, después de su muerte, resucita y visita a los apóstoles y a muchas otras personas más. Así lo dice Pablo también a los Corintios. Y cuando llegó este día especial, que es el día de Pentecostés. ¿Qué es el día de Pentecostés? Bueno, es una de las tres grandes fiestas de Israel. Esta fiesta en particular, Pentecostés, se celebra 7 semanas después de la Pascua. Es también conocida como la fiesta de las cosechas. Si me acompañan al libro de Éxodo, capítulo 34, 22, vamos a Éxodo 34 y al versículo 22. Veamos. Dice: también celebrarás la fiesta de las semanas, es decir, los primeros frutos de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha al final del año. ¿Ya? Aquí se está mencionando justamente la fiesta de las cosechas. Estamos viendo a Pentecostés. Y aquí en Pentecostés, que se celebra 7 semanas después de la Pascua, esta celebración entonces es aproximadamente 50 días. Se van a contar desde la Pascua. En Levíticos capítulo 23, versículo 15, también nos va a dar otro detalle. Levíticos. Vamos al libro de Levíticos. Y vamos a ir al capítulo... dijimos 23, versículo 15. 23, versículo 15. Contarán desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que trajeron la gavilla de la ofrenda mecida, contarán 7 semanas completas. Contarán 50 días hasta el día siguiente al séptimo día de reposo. Entonces presentarán una ofrenda de espiga tierna al Señor. Traerán de sus moradas 2 panes para ofrenda mecida, hechas de 2 décimas de un efa, será flor de harina amasada con levadura, como los primeros frutos del Señor, etcétera, etcétera. Ahí ustedes pueden seguir leyendo lo que se iba a realizar. Esta es la fiesta de Pentecostés. Esta fiesta de Pentecostés entonces se está realizando en Jerusalén.
aquí en Jerusalén, donde van a llegar millones de personas justamente a celebrar esta gran fiesta. Se reunían de todos los lugares, desde Israel mismo a también en lugares muy lejanos, hasta incluso Roma, ya bastante lejos, venían a celebrar esta fiesta. Y se da después de la Pascua, ¿no? Dijimos 7 semanas después de la Pascua. Y eso es muy interesante porque recuerden ustedes que nuestro Señor Jesucristo es lo que llamamos la última cena, ¿no? Cuando instaura lo del pan sin levadura y el jugo de la vid que representan su cuerpo, el sacrificio del Señor por los pecados, se hizo justamente la noche que se celebraba la Pascua y el otro día en la mañana es cuando es llevado entonces para el sacrificio. Mucha relación entre la Pascua, el Cordero Pascual, que representa ahí su sangre en los pórticos de las puertas para sacarlo de Egipto. Y aquí vamos a encontrar al Cordero de Dios que dijo Juan, siendo sacrificado para que por medio de su sangre que va a vertir ahí en la cruz, vamos a poder tener la remisión de nuestros pecados. Muy interesante lo que sucede. Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar y de repente vino del cielo un ruido como de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Lo primero que nos dice Lucas acá es que estaban todos juntos en un mismo lugar y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados y se le aparecieron lenguas como de fuego. Fíjense bien, como una ráfaga de viento como de fuego, es decir, no se sabía muy bien, trataron de interpretar qué es lo que estaba ahí y en su mente, digamos, algo que conocían era algo así como una ráfaga de viento o como fuego. No es que era una ráfaga de viento ni era fuego, sino que era algo que no podían expresar en palabras, no podían decir exactamente lo que era, entonces dijeron como, algo como, similar a. Y bueno, se le repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque esto era lo que el Señor había prometido, el bautismo en el Espíritu Santo. Este bautismo que ya había sido mencionado por Juan el Bautista en Mateo capítulo 3, acompáñenme ahí a Mateo capítulo 3, cuando dice Juan el Bautista acerca de Jesús: yo en verdad los bautizo a ustedes con agua para arrepentimiento, pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitar las sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. ¿Quién bautiza con el Espíritu Santo? Según lo que dice Juan el Bautista, es Jesús. Está hablando de Jesús, de aquel que no es digno de quitar las sandalias, es nuestro Señor Jesucristo. Jesús es el único que bautiza en el Espíritu Santo, y esto es muy importante en este texto, y aquí vamos a ir matando algunos mitos. Es que hay mucha gente, especialmente en los grupos evangélicos, que levantan las manos, imploran al Señor: Señor, bautízame con el Espíritu Santo, quiero recibir el bautismo. Y algunos incluso lo tienen como parte del plan de salvación, o sea, la persona que no siente en su corazón que ha sido bautizado con el Espíritu Santo no es salvo prácticamente. Alguien que no vaya a hablar en lengua, que es lo que vamos a ver enseguida, también no es salvo. El texto nos está diciendo que el único que bautiza en el Espíritu Santo es nuestro Señor Jesús, y nuestro Señor Jesús se lo prometió a los apóstoles, y en este momento, en este texto vamos a ver entonces a los apóstoles siendo bautizados con el Espíritu Santo. ¿Qué tienen que ver el resto? ¿Qué tiene que ver usted? ¿Qué tengo que ver yo con esto? Nada. El Señor va a bautizar a quienes Él quiere. Entonces, dice que todos fueron llenos con el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu daba habilidad para expresarse. Otro mito que vamos a matar acá. Dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Recuerde la promesa de Juan, capítulo 14, versículo 16. Vamos a Juan, cuando habló del Espíritu Santo. Juan, capítulo 14, y vamos a ir al versículo 16. Dice, vamos a leer desde el 15 para tener el contexto. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni lo ve ni lo conoce.
Pero ustedes, que le está hablando a los apóstoles, ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Mora con ustedes, dando la sensación, la idea, ¿no?, de estar al lado de ellos, está morando con ustedes, pero ahora estará en ustedes. En ustedes, adentro. Y por eso que dice acá, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. El Señor Jesús había prometido, según Lucas también, el mismo autor del libro de los Hechos, vamos a Lucas, al capítulo 24, dice en el 24:48, ustedes son testigos de estas cosas, por tanto yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes permanezcan en la ciudad hasta que sean investidos con poder de lo alto. Hay una promesa que el Padre ha dado y quien bautiza es Jesús y van a ser investidos con poder de lo alto. Y está hablando entonces del bautismo en el Espíritu Santo. Repasemos nuevamente Hechos capítulo 1, versículo 7. Jesús les contestó, no les corresponde a ustedes los tiempos ni la época que el Padre ha fijado en su promesa, que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo, dice, cuando venga sobre ustedes y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria. Antes les había dicho en el versículo 5, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Aquí están ese momento. Entonces cuando dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo, según Juan dice que estará en ustedes, aquí se está refiriendo al bautismo en el Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, dice el texto que les dará poder. Hablaron en otras lenguas, que eran otros idiomas, los veremos enseguida. Según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Otro mito que vamos a matar acá. Otro mito. Quiero hablar en lengua, Señor. Que pueda hablar en lengua. El que da aquí el poder de hablar en lengua es el Espíritu. El Espíritu les daba habilidad para expresarse. De hecho, los dones del Espíritu en 1 Corintios capítulo 12, versículo 11, 1 Corintios capítulo 12, versículo 11, dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. El Espíritu da los dones según su voluntad. No es que yo lo quiero, me gustaría tenerlo, Señor, exigirlo. El Espíritu da según su voluntad. ¿Entiende lo que es la voluntad? De acuerdo a la voluntad del Espíritu se reciben los dones. Y aquí la voluntad fue que recibieran esta habilidad de expresarse los apóstoles. ¿Por medio de qué? De idiomas, porque ese día habían millones de personas y muchos de distintos lugares, lo va a relatar Lucas. Había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. ¿Por qué estaban desconcertados? Porque los oían hablar en su propia lengua, su idioma, su propio idioma. Dice el texto, versículo 7. Estaban asombrados y se maravillaban diciendo, miren, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la cual hemos nacido? ¿Quiénes habían ahí? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, del Ponto, del Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de las regiones de Libia alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestros propios idiomas de las maravillas de Dios. ¿Por qué ellos estaban realmente asombrados con la boca abierta? Porque estaban escuchándolos en su propio idioma. Ellos iban a adorar a Dios al templo, ahí a Jerusalén, a celebrar esta fiesta de Pentecostés, y muchos de ellos hablaban diferentes idiomas. Pero aquí todos los estaban escuchando estas maravillas de Dios,
la primera predicación que luego va a hacer por el apóstol Pedro, pero aquí las exhortaciones que están dando todos los que separaron los apóstoles, hablando de las maravillas de Dios, las oían en sus propios idiomas. Nuestras lenguas en las que hemos nacido son idiomas, no son lenguas raras como sucede en algunas iglesias, trapa, lava, tripa, no, estos eran idiomas, eso es lo que ha revelado el Espíritu Santo, idiomas. Inglés, francés, qué sé yo, pero aquí en este caso eran los idiomas de ellos, ¿no? De Frigia, de Panfilia, de Capadocia, de Mesopotamia, bueno, etc. Y habían judíos como prosélitos, judíos los que eran nacidos en la patria, ¿no? Y que ellos, por ser descendientes de Abraham, circuncidados, entonces ellos tenían el derecho de estar ahí en el templo y de ofrecer sacrificio. Pero aquellos que no eran del pueblo de Israel y que querían también ser parte de las bendiciones que el Señor tenía en el Antiguo Testamento, debían hacerse judíos. Y para ese caso los hombres que lo que hacían se circuncidaban, entonces se hacían prosélitos. Eran de otros países, o sea, como nosotros, gentiles, pero se volvían a la religión judía y podían entonces tener acceso a ciertas cosas que se hacían delante del Señor, como en este caso ir a la fiesta de Pentecostés y celebrarlas. Y los oían hablar en nuestro propio idioma, dicen, las maravillas de Dios. ¿Qué se hablaron? Las maravillas de Dios. No se puso a hablar de cómo le fue el partido de fútbol el domingo, ni cómo está tu familia, o cómo fue el viaje. No, hablaron de las maravillas de Dios. ¿Cuál maravilla de Dios? Las que Pedro se va a levantar enseguida y le va a hablar acerca de que deben arrepentirse, deben ser perdonados sus pecados, deben ir a las aguas del bautismo para poder llegar a ser verdaderos hijos de Dios y que ya no hay discriminación, ya no hay esa barrera que les dividía. No, ahora cualquiera puede ser un hijo de Dios, pero deben cumplir con lo que vamos a ver en el siguiente video. Y estos que eran de diferentes lugares, entonces les escuchaban, todos estaban asombrados y perplejos, con la boca abierta. Además eran galileos los que estaban hablando. Ahí hay una cuota de discriminación, ¿no? En el sentido de Galilea, todos eran de Galilea, un sector humilde allá, no con mucho estudio. ¿Cómo es posible que estén hablando todos nuestros idiomas si estos hombres prácticamente no tienen estudio? Algo así, ¿no? Es la idea. Todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose uno a otro, ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían, están borrachos. Siempre vamos a encontrar burladores entre los hombres, que se burlan de las cosas de Dios. ¿No es esa la advertencia que ya el salmista nos hacía en el Salmo número 1, cuando habla acerca del contraste entre el justo y el impío? Y cuando habla que es bienaventurado el hombre que no anda en el consejo de los impíos, el que no se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. ¿A qué se está refiriendo con escarnecedores? Se está refiriendo a burladores, a gente que se burla. Y estos que estaban aquí se empezaron a burlar de los apóstoles. Y les empezaron a decir, estos están borrachos. Claro, porque algunos les entendían en su idioma y otros no. Entonces los que no lo entendían y escuchaban cosas raras, dicen, estos están borrachos. Pero otros estaban perplejos y reconocieron la gran bendición de Dios de ese día. ¿Qué quiere decir todo esto? Era la pregunta. ¿Qué quiere decir todo esto? Ya lo hemos explicado. Las maravillas de Dios se comenzaron a predicar este día. Que el Señor les bendiga.